Bienvenidos, buenas tardes a este canal Aura Índigo, que lo que más intenta es que nos encontremos con nuestra esencia y aprendamos a activar en nosotros nuestros dones, nuestro despertar, nuestro sentir desde nuestra propia experiencia. Más que nada porque estamos rodeados de muchísima información, de muchísimas divulgaciones y de muchísimos puntos de vista que son diferentes unos de otros o muchísimos alineados hacia el mismo lugar. Y con esto quiero decir que el verdadero impulso de este llamado o de este acompañamiento en el que quiero invertir o en el que quiero donar mi experiencia, es para poder acompañarnos y que cada uno, con la propia información que trae en su ADN, con la propia información que logra encontrar en sí mismo cuando empieza a sincerarse consigo mismo y a trabajar en sí mismo con sus propias herramientas y comienza a comprenderlas, a decodificarlas, a desencriptarlas y a poder, sin manual de instrucciones de ningún otro ser que no sea uno mismo, tal vez con el apoyo o el aporte de alguna herramienta de la afuera, pero que nos acompañe a despertar las propias para poder integrarnos. Primero, desde nuestro interior, porque podemos utilizar un montón de lenguajes técnicos que lo que van a hacer tal vez es en algún punto distorsionar o marcarnos pautas como manuales de instrucciones de cómo debemos realizar nuestro despertar. Y sinceramente, el despertar es tan diferente en cada uno. Hay un montón de características o de estereotipos que nos marcan el cómo hacer, cómo vestirse, cómo actuar, cómo hablar, cuáles son las terminologías correctas y no correctas, quién es el que vibra desde la luz y quién no, quién es el que tiene razón y quién está desde la oscuridad. Pensemos que todo lo que venimos a pasar, si no lo vamos a poder evitar, si es el lugar en el que tenemos que atravesar para poder de alguna manera trascender nuestras propias pruebas, nuestras propias experiencias para los determinados dones que traemos, para lo que vinimos a hacer. Y en realidad, en todo este trabajo vamos a empezar a recordar quiénes somos realmente, qué vinimos a hacer realmente, y a dejar de identificarnos todo el tiempo con de qué lado estoy, con quién soy y quién no soy, sino de todo lo que me dicen o me dijeron o me enseñaron que debo ser bajo las expectativas de una afuera, y de todo eso que creé cognitivamente para poder sentir que soy lo que en rebeldía creé para que diferenciarme de lo que me dijeron, porque no me gustó, porque vaya a saber qué, para poder ser yo realmente, porque en realidad todo ese camino, todo ese momento, si es antes o es después, o es luego o es durante, eso es particularmente individual. Para encontrar un centro, para encontrar la integración de mi ser, mi camino suele ser muy distinto al del otro.
Entonces, en este momento preciso, me encuentro conmigo mismo, y cuando me encuentro conmigo mismo, ahí empiezan a aflorar todos mis puntos a evolucionar, y no siempre van a ser de la mejor manera y la más agradable. Muchas veces sucede que suceden cosas que no están buenas, y del otro lado pueden llegar a ver cualquier cosa, pueden llegar a ver que estoy equivocado, pueden llegar a ver juzgarme o lo que fuera, pero mi camino, el camino que debo emprender, es el de solamente escuchar mi interior. Mi interior está intervenido, pueden decir, mi interior está limpio, mi interior es luz, no importa de dónde viene lo que el otro cree, porque el otro siempre va a ver desde quien es el mismo. Muchas veces, y que pediría que algunos de ustedes se pregunten o si recuerdan, si alguna vez ustedes vinieron con toda la energía del amor, sentían que estaban súper conectados y alguien huyó despavorido, muerto de miedo, pensando que ustedes no eran el mismísimo demonio. Es una percepción del otro. Y a mí tal vez me puede llevar a mí a sentir en mí mismo qué es lo que pudo haber provocado esto, si realmente estoy vibrando alto y el espejo mío al otro lo asusta porque se ve más claramente, o si hay algo que en mí tal vez es exagerado y por ahí tengo que no tratar de mostrar mi luz. Si luz somos todos. Por eso el tema de la unión divina en este canal es bastante, yo diría, recurrente. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar en unión divina en el afuera cuando estemos en unión divina en el adentro. Y tal vez un montón de teorías, un montón de informaciones no nos van a proporcionar el estado de vida por el que tenemos que atravesar, pero sí pueden guiarnos a aprender. Y si estamos de alguna manera llamados, porque lo sentimos así, llamados al aprender, al llenarnos de información hasta que llega nuestra propia información, bárbaro. También tengamos en cuenta que puede suceder que tanta información, tanto conocimiento externo de los libros, del conocimiento psicológico, de los arquetipos, de la astrología, de lo que fuera, de todo lo que tenemos, que es una fuente inagotable de recursos, capaz que tanta cantidad de incorporación de información puede de alguna manera apagar nuestra posibilidad de escuchar a nuestro ser, escuchar, conectar con nuestra verdadera naturaleza interior en cuanto suceden situaciones en nuestras vidas. Pero nada está mal. Cuando tenga que ser, algo se va a romper, algo va a impactar en nosotros, algo nos va a mover para que podamos entender o para que podamos atravesar lo que tengamos que atravesar, abrir la puerta que tengamos que abrir, cerrar la que tengamos que cerrar. Y si en ese cerrar puertas nos sentimos ahogados en algún momento, vamos a tener que aprender a volver a abrirlas o abrir las puertas que le permitimos a otros que cerraran de nosotros mismos, porque también era parte de nuestra evolución. Toda esta parasitación que se habla de los astralmente, de lo que sucede, son todas puertas que nosotros permitimos, grietas que nosotros permitimos que se abran por alguna situación que todavía no hemos terminado de sanar.
Y puede ser de esta vida, puede ser del día de ayer, puede ser de cuando estuvimos en el seno materno antes de nacer, puede ser que venga de nuestra madre porque está en nuestro ADN, de nuestra abuela, de nuestro padre, de nuestros ancestros, de otras vidas, de otros planetas, de donde sea. No va a haber nada que podamos hacer con herramientas externas que quiten lo que nosotros tenemos que zanjar, porque las recetas mágicas no existen, porque nadie va a poder venir a mostrarnos algo que todavía nosotros no estamos preparados para ver o para trascender, o nadie va a poder borrar algo que nosotros inevitablemente vamos a tener que trabajar. Es posible que sí, que momentáneamente suceda algo, pero vamos a tener que hacerlo, porque es como que la mariposa intente ser mariposa sin haber intentado o sin haber pasado por ser crisálida. Hay cosas que naturalmente no son posibles. Sí es posible crear nuevas conexiones, hacer algunas cosas disfrutándolo más o más habilidosamente vivenciarlas. Hay un montón de posibilidades, somos creadores, es verdad, pero estamos viviendo en un programa 3D y para poder trascender el programa 3D, para poder trascender esta materia, están las leyes de esta materia. Y es posible, sí, intentemos si queremos trascenderlas. Pero el acuerdo de estar aquí, todos los acuerdos que hemos pactado de alguna manera, los tenemos que terminar de cerrar. ¿Y cómo los podemos terminar de cerrar? Dejando de alimentar a ese sistema con determinados nuevos comportamientos de patrones que nos entregó ese sistema para poder vivirlos desde una dimensión más elevada. En el caso de que sigamos queriendo persistir en este lugar, que es obviamente que estamos acá, vivirlo de la mejor manera posible, sin el chantaje y sin el intercambio corrupto que nos propone un sistema en el cual el juicio, la manipulación, la victimización, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? La arrogancia, la queja y bueno, y todos estos comportamientos parasitarios de los complejos, de esta necesidad de compensación psicológica, no nos de alguna manera aborden a cometer el error, que no es error, ¿no? Pero de querer llenar nuestros propios vacíos con una espera o con la creación de cualquier ser que nos atraiga para creer que es nuestra llama gemela. Que también es válido, cualquiera si elige vivir este periodo en su vida para poder encontrarse a sí mismo, también es válido. Simplemente saber que tenemos diferentes herramientas, saber que la divinidad masculina y la divinidad femenina está en nuestro ser y no es nada que no sea comprobable, porque hay una parte en nuestro cerebro que es la emoción, que es la creación, que es lo interno, que es la creación, y hay otra parte que nos conecta con el afuera, con la comunicación, con la razón, con la estructura, que es lo masculino. Entonces, está en nuestro cerebro, está en todo nuestro ser, en nuestras emociones, está en nuestra materialidad, es polar, sí, es polar, pero cuando estamos en equilibrio, quiere decir que lo estamos integrando y que ninguna de las dos polaridades, o más así decir complementariedades, para que estén en unión,
estarían en desequilibrio y estarían luchando por sobrevivir una entre otra. Entonces, el exterior de mi ser me está mostrando constantemente en el afuera cómo estoy de alguna manera el estado de mi integración o el estado de mi polaridad. Entonces, competir, discutir o dividirnos ante lo que sea, ante lo que el afuera y el adentro, ya eso es dividir lo femenino de lo masculino. Dividirme por lo que creo que es muy emocional y muy mental. También estoy viviendo lo masculino de lo femenino. Seguir manteniendo un sentimiento de resentimiento hacia lo masculino no solamente es rechazar lo masculino, sino también es rechazar lo femenino, porque somos uno, somos un espejo, y desde nuestra energía primordial somos los dos. O sea, recordemos que la energía lemuriana no elegía solamente una sexualidad, sino que era las dos al mismo tiempo, y no tenía que ver solamente con la sexualidad, sino tenía que ver con la completud y con la integridad de lo que es también y la integración de lo que es el cielo y la tierra, de la integración de lo que es lo material y lo etéreo, y lo emocional, y lo concreto, y lo creativo, y así constantemente un montón de matices que no son matices, sino que son realidades y conciencias en una. Si dejo de pensar que una conciencia que proviene de la fuente, como todo es, porque el desprendimiento de diferentes facetas de los seres, el desprendimiento de los egregores y la creación de lo que sigue luego, es casi lo mismo que pensar que yo tengo un dolor sin resolver, creo el enojo, del enojo sale la ira y de la ira sale el desastre. Sería casi lo equivalente a un egregor que por mi tristeza, por mi dolor, se crea un egregor, del egregor hay un arconte, y así sucesivamente. Es una manera explícita de contar más o menos lo que es desde el plano material, que yo puedo palpar, vivir, y del plano inmaterial, que todo es coherencia, porque no hay nada en lo que yo actúe diferente en diferentes, de alguna manera, áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida soy coherente. Tal vez en algunas actúe con máscaras, porque la mente también enmascara, el ego también enmascara para hacerme creer a mí mismo que no es lo que creo. Por eso muchas veces creemos que estamos comunicándonos con la luz y realmente estamos comunicándonos con la oscuridad, pero la oscuridad que nos conecta con esa oscuridad es propia. No es que la oscuridad me vino a acechar, no, la oscuridad encontró ese lugar de oscuridad y de vacío, no de vacío de vacuidad, sino de vacío existencial, de dolor por sentirse incompleto, por sentirse de alguna manera en falta, en apego y en dolor, y encontró ese espacio para poder alimentarse de ahí, pero esa alimentación se lo di yo porque le estoy entregando esa energía para que pueda crecer ese egregor. Entonces, a partir de este momento es mi propia responsabilidad, a mi propio llamado, a mi propio ser, a sincerarme completamente conmigo mismo y poder entregarle a mi propio ser lo que
carencias, lo que en dolores, lo que en enojos, lo que en crítica me está mostrando para que termine de dulzar, de sanar, de amar, de cuidar, de confiar principalmente y conectar con lo divino, para empezar a ver simplemente la belleza que hay en mí, porque la sombra tiene la belleza y la sinceridad de alguna manera mostrarnos que hay algo que está doliendo, que hay algo que necesita ser descubierto y ser desvelado para poder encontrarme con mi propia luz y poder, a través de esa propia luz, como habla en la caverna platónica, de mirar hacia otro lado, dejar de mirar las sombras y poder encontrar la salida, pero que la encontré adentrándome en lo más profundo y lo más oscuro de mí. Y en esa salida poder observar lo que hay detrás de esa luz, que como no me permito verme, a veces por temor y a veces porque asusta nuestras propias verdades, que luego que las empezamos a caminar dejan de asustarnos y empezamos a poder sanarlas con cariño, con gratitud, con compasión principalmente, de que vienen a mostrarnos un montón de belleza que está en nuestro interior principalmente. Entonces, cuando podamos ser capaces o tengamos la sinceridad, no que solamente lo digamos, sino que podamos sentir en nuestro ser un gozo inmenso de estar aquí presentes, sabiendo que el dolor es algo que existe, pero que a veces es transitorio, porque crecer también duele. Y estamos continuamente en un proceso evolutivo y de crecimiento de nuestro ser. Entonces, para poder crecer, es posible que tengamos que pasar por el dolor, pero en gratitud, hasta ese dolor es bello. Y no quiere decir con el regodearnos en algo que es dolor, no. Simplemente quiere decir aceptar que es algo transitorio, que la vida es eternidad, que la impermanencia también es eternidad, porque vamos todo el tiempo transmutando y pasando de un estadio a otro, porque todo el tiempo estamos creciendo y todo el tiempo estamos caminando y todo el tiempo no somos igual que hace 10 minutos. Entonces, cuando empezamos a observar esa belleza interior que yace desde lo más profundo de nuestro ser, comprenderemos que es mucho más simple amarnos, cuidar nuestra semilla y conectarnos desde la información y desde el fluir que nos da nuestro ser, que no nos lo puede entregar ningún libro ni ningún maestro más que la maestría de la gratitud y el experimentar en gratitud con todos los seres con los que estamos relacionándonos cada día y que nos entregan siempre una parte de sí mismos para nuestro camino. Y no con esto digo no aprendan más, no vaya nada, no, simplemente que todo lo que aprendamos nos siga permitiendo o nos permita seguir o lograr ser más humanos, más amorosos,
más interdimensionales, más fluidos, más asertivos, más compasivos, y no como una exigencia, como un objetivo vectorial, sino como una manera de vivir en la cual podamos compartir nuestros puntos de vista y enriquecer nuestro presente, aprendiendo también de lo que nos rodea, porque lo que nos rodea también somos nosotros. Y de ese enriquecer, sabernos abundantes y amorosos y afortunados de estar experimentando este momento tan importante, universal, de ascensión inminente, en el cual todos estamos aquí presentes, todos, y no hay nadie que se lo merezca más o menos, sino que hay quienes tal vez les interesa más que otros, pero todos vinimos y todos estamos y todos lo estamos atravesando y todos vamos a atravesar de la manera que sea, porque no hay una manera correcta o incorrecta, simplemente son diferentes misiones, diferentes estadios evolutivos, y no quiere decir que haya más evolucionado o menos evolucionado, ni mejor dimensión, ni peor dimensión, ni nada. Estamos todos aquí. Y mientras sigamos luchando por sobrevivir, o luchando por la razón, o luchando por a ver quién resulta mejor, vamos a seguir tironeando en nuestra propia evolución. Obviamente que es válido todo lo que cada uno sienta, pero si intentamos confiar en nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, cuidarnos, amarnos, ser compasivos, nos va a resultar realmente muy frecuente, muy fácil, como es amar, ¿no? A la naturaleza, que la naturaleza es todo lo que me rodea, más allá de que haya cosas que nosotros no vemos animadas, pero en todo hay un mundo, en todo hay un universo. Y adorar todo eso no significa solamente adorar algo, una cosa como un tótem maldito, sino es amar todas las cosas, porque todas las cosas están en mí, porque todo lo que veo y todo lo que presencio y vivo soy yo, y todo con lo que interactúo está en mí. Y así sucesivamente. Agradecernos y agradecer esta experiencia y abrazarnos y tratar de dejar de convencer a los demás de cuál es la verdad, sino simplemente vivirla, amarla y dejar que suceda. Y respetar los tiempos del otro como deberíamos respetar a los nuestros propios. Y digo deberíamos, más allá de que es una palabra casi como de obligación, pero es como que cuando respeto mis tiempos y soy compasivo conmigo mismo y me permito volver a empezar cada vez que no resultó como quise, hasta que resulte ser como es. Y en esa aceptación maravillosa, ahí sí
en vacuidad y en asertividad, experimentar y caminar de mi propia mano, con mi propia alma integrada, con mi divino masculino y mi divino femenino integrado, me va a permitir encontrarme con mi divino. Y sí, tal vez en el camino previo a todo eso me encuentre con él. Y no pensemos que es algo sumamente fácil, pero tampoco lo catapultemos como algo imposible o difícil y traumático. Es lo que tiene que ser. Y si nosotros no trabajamos, cuando nos encontramos con el divino, pensando que ya hicimos todo el trabajo y el divino lo tiene que hacer por nosotras, porque nosotras ya lo hicimos, no, es un trabajo en equipo. Y cuando ese equipo se fortalece, es porque estamos fortalecidos internamente. Cuando ese equipo brilla y es indestructible, es porque nosotros dentro estamos en gracia, en presencia, en transmutación constante y en amor. Esto era algo de lo que quería que habláramos, de todo lo que es anterior a estar buscando nuestras llamas gemelas, que no quiere decir que tiene que ser así y que tenemos que primero hacer eso y después salir a... No, cualquier proceso individual de llamas gemelas o no llamas gemelas es lo que decimos, experiencia individual. Y en esa experiencia individual vale de acuerdo a lo que cada ser tenga que experimentar, de acuerdo a lo que ya sea pactó, ya sea crea que tiene que hacer o ya sea lo que sea. Es importante que no esperemos que todos les suceda con esas fórmulas o manuales de instrucciones de llamas gemelas de cómo debe ser. Por eso mismo, ante toda esta vorágine de información, queremos hacer los próximos vivos para conversar en nuestros procesos y compartir nuestras experiencias, para entender que hay algunas cosas en las que podemos coincidir como colectivo, pero en la misión de cada uno o el don que hemos venido a desarrollar en nuestra conexión no siempre es el mismo. Entonces, no apegarnos a las fórmulas y sí fluir con la naturaleza que nos está guiando constantemente y nos está mostrando el camino. Entonces nos veremos próximamente en un vivo que vamos a organizar para la semana que viene. Apúntense en los comentarios si quieren, o al mail que aparece en la caja de descripción, para poder organizar el encuentro, para poder compartir y dilucidar nuestras herramientas, o poder de alguna manera acompañarnos en este proceso que no es necesario que sea para encontrar nuestra llama gemela, sino para encontrarnos con nosotros mismos, con el complemento divino en nosotros, y a partir de ahí estar listos para otra etapa, que es la de encontrarnos con nuestra llama gemela, y las etapas subsiguientes que se pudieran suscitar individualmente de acuerdo a la evolución o cómo haya sido el encuentro, o cómo esté siendo el encuentro con uno mismo o con su complemento divino. Agradezco muchísimo siempre por su acompañamiento, nos abrazamos infinitamente y gracias por este
apoyo incondicional que siempre recibo de todos ustedes. Nos estamos viendo prontito. Que tengan muy buena semana. Bendecidos sean.